Del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, Romanos, capítulo 14. Hoy vamos a dedicarnos de los versículos 13 hasta el 23. Esta es una sección, el capítulo 14 entero y parte del 15. Es una sección que trata acerca de las relaciones entre los cristianos. Y quiero que de una vez ajustemos nuestra expectativa, nuestra perspectiva para entender que esto es entre cristianos. No es entre cristianos con incrédulos, con el mundo, con la sociedad. No, esto es dentro de la iglesia. Todo esto que vamos a ver hoy es dentro de la iglesia. ¿Ok? Así que es muy pertinente para nosotros hoy, no solamente como iglesia local, sino como cristianos en medio de una iglesia local, como individuos en medio de un grupo y también como grupo compuesto de individuos. Y así que les animo a leer el capítulo 14 completo y también el 15 y el 12 y el 8. ¿Alguna vez a usted le dijeron que tenía que dejar de hacer algo porque alguien más iba a pensar algo malo de usted? ¿Alguna vez tu mamá o tu papá te dijo, pórtate bien para que no digan esto o aquello de ti? ¿Alguna vez usted como mamá o papá le ha dicho eso a su hijo? ¿Alguna vez como cristiano usted ha estado en un lugar donde usted ha tenido que pensar si lo hago o no lo hago, lo digo o no lo digo? No podemos dejar de pensarlo, pero qué bueno que podemos pensar si hacerlo o no hacerlo. Hoy vamos a hablar de un asunto que se llama la libertad de conciencia. Nosotros los seres humanos tenemos una libertad de conciencia. En otras palabras, podemos decidir qué hacer, si hacer o no hacer. Eso dependiendo de nuestra propia concepción de que si lo que voy a hacer es bueno y lo hago con alegría. Los cristianos hacemos lo que hacemos con alegría porque estamos convencidos de que es bueno. Los cristianos, si vemos que algo es malo, no lo hacemos por temor a Dios. No por temor a papá y a mamá solamente, sino por temor al Padre Celestial. No hacemos lo malo. Tratamos de evitar lo malo. Si hacemos algo malo, no fue premeditado, fue por un accidente, fue porque caímos en un hueco en la carretera. Pero a veces hay algo bueno que dejo de hacer. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Pero a veces hay cosas, y esto es lo que vamos a hablar hoy, que son moralmente neutras. Moralmente neutras, en las que nosotros no estamos convencidos si estamos haciendo algo malo o algo bueno. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que pensar por qué lo hago, por qué no lo hago, frente a quién puedo, frente a quién no debo. Y vamos a ver en el pasaje de hoy que hay dos grupos de personas en la iglesia de Roma que trasladados al día de hoy en nuestra iglesia también hay, en cada iglesia. Y muy probablemente en la última iglesia donde usted estuvo también había. Estos dos grupos de personas son los débiles y los fuertes. Los débiles, según el capítulo 14, versículo 2, los débiles solo comen legumbres. Nada que ver con si son vegetarianos o si son veganos, no. El problema es que los débiles pensaban que comer carne era pecado, porque la carne de Roma estaba mayormente sacrificada a los ídolos. Entonces, si tú comías carne en una iglesia en aquel tiempo en Roma, lo más probable es que tú estabas participando, para los débiles, tú estabas participando en un culto idolátrico. Pero algunos que son fuertes, según el versículo 2, y segunda y primera de Corintios capítulo 8,
ellos dicen, el ídolo nada es. Así que la carne no es afectada por el pecado de quien la ofrece a un ídolo inanimado. Así que la carne no tiene problema, y si me la venden más barata, mejor para mí, porque me la como tranquilo. Entonces los débiles y los fuertes los hay en cada iglesia. Los había en Roma en aquel tiempo, años 64, 67 del primer siglo, donde Pablo escribe desde Corinto a una gente que vino a decirle, mira, ya hay gente que está comiendo carne sacrificada a los ídolos. Y Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, capítulo 6, 7, 8, 9 y 10, y le escribe a la iglesia de Roma, el capítulo 14, diciendo, llévense bien los débiles y los fuertes. Llévense bien, porque Cristo murió por todos ustedes. Y eso es la libertad de conciencia que había allá en Roma, había en Corinto, y hoy para nosotros. ¿Qué vamos a hacer con nuestra libertad de conciencia cuando un hermano o una hermana es afectada por algo que tú haces, dices, o comes, o bebes, o vistes, o juegas, etcétera, etcétera, etcétera? 62 asuntos morales narra el libro La Ética Cristiana. En estos días me preguntaron, por ejemplo, ¿qué piensan los cristianos acerca de la cremación? ¿Está bien que los cristianos mandemos a cremar a nuestros difuntos? No cremar de echarle crema, sí. Ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Yo les digo, personalmente yo no veo problema, pero hay gente que yo amo y respeto que no está de acuerdo con eso por la dignidad del ser humano. Y algunos me dijeron, no, pero es que en el día de la resurrección el Señor va a resucitar los cuerpos. Y yo le dije, sí, es verdad. ¿Y qué pasa con esos cristianos que murieron hace 3000 años? ¿Tú crees que esos huesos están ahí todavía? Esos huesos ya están hechos polvo. Entonces hace falta tanto poder, y el único que tiene poder para juntar los huesos recién muertos, o las cenizas que se comieron los pescados, que se comieron los pescados, que se comieron los pescados, hace falta tanto poder para resucitar al uno como al otro. Entonces, pareciera que algunos de nosotros estamos más guiados por las tradiciones, los miedos, las experiencias, las aventuras, los cuentos, las historias que nos contaron en nuestros países. Y cuando venimos a un país donde casi ninguno de nosotros es de aquí, entonces hay una mezcla, una ensalada de creencias donde estos pueden pensar que los que están equivocados son estos. Y cuando este piensa que el que está equivocado es este, hay un cortocircuito. Dice, no, es que en mi país no era así. Y en mi país tampoco era así. Y hay un cortocircuito. Pero ¿qué tal si todos leemos Filipenses 3:20? Dice, nosotros todos tenemos una ciudadanía en el cielo. Somos del mismo cielo. Podemos ser de países diferentes, de pueblos diferentes, incluso de dialectos diferentes. En el mismo español, pero todos tenemos el mismo papá, el mismo Señor, el mismo bautismo, la misma fe, el mismo dueño y Señor y amo de nuestras vidas. Así que es a su palabra que tenemos que limitarnos, y no a mi opinión, no a tu opinión, no a mi tradición, mi costumbre. Eso es lo que estaba pasando en Roma. Cuando había personas que podían comer lo que les pareciera, pero había otras que no podían comer de todo, solamente lo que la tierra produjera, lo que creciera de la tierra. Entonces, aquí tenemos un asunto de libertad de conciencia. ¿Puedo yo comer lo que quiera? ¿Puedo yo beber lo que quiera? ¿Qué tal si yo no tengo problema en comer y beber lo que sea, pero si yo soy un obstáculo para la fe de mi hermano o de mi hermana? ¿Estarías tú dispuesto a dejar de hacer algo en lo que Dios no te condena para que tu hermano o tu hermana no peque? Ese es el asunto entre los débiles y los fuertes. Ahora, antes de leer, yo no creo que Pablo quiera que todos en la iglesia sean débiles. Pablo le está dando la razón a los fuertes. Y por eso lo llama fuerte. Nadie va a decir, a mí me gusta ser débil. No, a mí me gusta ser fuerte.
Pero Pablo le está dando la razón a los fuertes. Pero en esta sección anterior, Pablo le dice a los débiles, no juzguen a los fuertes y a los fuertes no juzguen a los débiles. Acepten al débil. En el versículo 1, acéptenlo, recíbanlo, abrácenlo. No se enfrasquen en opiniones, en discusiones de opiniones. Pero en estos versículos 13 al 23, Pablo no solamente le está dando la razón a los fuertes, ustedes tienen razón. Pablo se está identificando con los fuertes. Pablo dice de él mismo que él es un fuerte. Pero lo que le está diciendo a los fuertes es lo mismo que le dice en Corintios capítulo 10. Ustedes tienen que hacerse débiles. Tienen que amar al débil. Tienen que estar dispuestos a hacerse como el débil para ganar a todos. Y eso no es porque los débiles tengan la razón, es porque eso fue lo que hizo Cristo. Entonces el ejemplo de Cristo nos lleva a usar bien la libertad de conciencia por amor al que todavía no está completamente informado. Al débil es el que no está completamente informado. Todavía se deja llevar por tradiciones, por fábulas, por historias, por costumbres. No está completamente informado. Y con este sermón, yo lo que pretendo es que los débiles entiendan que son débiles y tengo que estudiar mejor, tengo que aprender mejor, tengo que ser suficiente humilde para aceptar que hay un fuerte que sabe más que yo y yo tengo que aprender todavía, tengo que informarme mejor. Pero los fuertes, que asuman su compromiso y su amor con Cristo al decir, no, yo tengo que enseñar al hermano débil, yo voy a dejar de hacer temporalmente esto, comer esto, beber esto, hacer esto, por amor a este hermano, a esta hermana, que considera que yo no solamente estoy pecando, sino que lo estoy forzando a él por presión de grupo a hacer en contra de su conciencia. Y esto va para todos nosotros. Es por amor a Cristo que debo dejar de hacer cualquier cosa si soy obstáculo para mi hermano. Cualquier cosa. Y ya vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a leer Romanos capítulo 14, versículos. Vamos a leer del 12 hasta el versículo 1 del capítulo 15. Repito, Romanos 14, 12 al 15, 1. 14, 12 al 15, 1. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. Por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros. Más bien, propongámonos no poner tropiezo al hermano ni hacerlo caer. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo. Pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. Pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja el amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No permitan que se hable mal del bien que ustedes hacen, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas son limpias. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que comemos. Lo mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que duda acerca de lo que come, ya se ha condenado, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las fraquezas de los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este texto. Es un reto para nosotros el día de hoy pensar en todo lo que hacemos que nos gusta. Pero nada más al estar dispuestos en dejar de hacerlo por amor a otro,
Es un reto para nosotros. Danos, por favor, la concepción de amar por encima de nuestros gustos personales, de nuestras tradiciones. A cada uno de nosotros, Señor, permítenos doblar la rodilla y confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, quien se humilló y no teniendo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dejó su trono de gloria para venir a ponerse un disfraz de humano y ser suficientemente Dios y suficientemente hombre, incluso tolerar la presencia del pecado siendo 3 veces santo. Y estuvo dispuesto a dejar, a soportar, a tolerar, como si nosotros estuviéramos cerca de Él. Y es por eso, Señor, que rogamos que tu ejemplo vivo nos enseñe a estar dispuestos a usar bien nuestra libertad de conciencia por amor a nuestros hermanos débiles. Pero al mismo tiempo, Señor, no nos permita seguir siendo débiles. Ayúdanos a informarnos, a aprender, a adecuarnos a tu palabra y a tener buen uso de nuestra libertad de conciencia. Enséñanos, instrúyenos. Y si hay alguien aquí que aún duda, Señor, regálale, por favor, humildad para aprender, deseo de considerar otras opiniones, pero por encima de todas las cosas, Señor, considerar tu opinión, tu palabra, tu justicia, tu ley, tu rectitud. Enséñanos directamente de tu palabra, Señor, ayúdanos. Señor, también a los fuertes rogamos que enseñen a los débiles y que estén dispuestos, por el ejemplo de Cristo, también a amar a otros que aún son débiles. A todos, Señor, enséñanos, ayúdanos, bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo nunca les he contado la única vez que a mí me disciplinaron en una iglesia. Nosotros aquí practicamos la disciplina bíblica y es una disciplina restaurativa con deseos de restaurar al que insiste en pecar o no se quiere arrepentir, está impenitente. Pero en el año 1992 a mí me disciplinaron en mi iglesia. Yo nunca he sido perfecto. Y me disciplinaron porque yo estaba bailando en los 15 años de una hermanita de la iglesia. Y eso como que fue un jueves, un viernes, algo así, no recuerdo. Pero yo recuerdo que yo llevaba una camisa verde, de esas que estaban de moda en los años 90. Y baila que baila, con la quinceañera, con mi mamá, con la abuela, bailé primero con las viejitas. Pero después, como yo era el único muchacho que bailaba, y bailé con todas las que estuvieron dispuestas, con todas las hermanas de la iglesia que no veían en eso un problema. Pero yo sí notaba que ninguno de los otros muchachos amigos míos bailaba. El pastor no bailaba, el pastor estaba ahí. Los líderes de jóvenes estaban ahí, no bailaban. Pero como yo no estaba haciendo nada malo, estamos en una fiesta de 15 años. Y en nuestro país, una fiesta de 15 años, se baila el vals, se baila el merengue, se baila la salsa y se baila de todo. Bueno, es cierto que el domingo, yo era uno de los líderes de jóvenes, en ese momento el domingo me llamó el pastor y me dijo, ¿qué pasó? Mi conciencia todavía no sabía nada, pero yo sabía que había algo raro porque el pastor nunca me llamaba así. Y tú sabes, cuando a uno lo llaman así, hay problema. Entonces me dijo, Alejo, él me llamaba Alejo en ese momento. Yo vi que a ti te estaba gustando el baile. Y yo digo, sí, a mí me gusta bailar. Ok. Entonces no puedes hacer nada en la iglesia por lo menos 6 meses. Y yo, ¿por qué? Bueno, porque estás en pecado. ¿Pero por qué? Si yo no estaba haciendo malo. Y yo le dije, yo le prometo que no metí pierna. Yo no hice nada malo. Yo no sé si en su país, pero en nuestro país, un cristiano que baila es un mal testimonio. Un cristiano que bebe es un mal testimonio. Un cristiano que va a fiestas, que va a discotecas, que va a otros lugares donde el mundo se divierte, es un mal testimonio. De algunas iglesias no soportan que haya en una fiesta de 15 años champaña, vino, cerveza.
y mucho menos música bailable. ¿A usted le ha pasado eso? Es más, algunos están en algunas fiestas y no bailan, pero le dan a la patica así. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos ese tipo de cosas en las que hay alguien en que no está de acuerdo con lo que uno hace? Yo recuerdo siempre al hermano Gerardo, un hombre de fe, y me dijo, te disciplinaron, ¿verdad? Sí. Y yo regañado y lloraba, yo no entendía, yo tenía 17 años. Y usted sabe, cuando uno tiene 17 años, no solamente ahorita, sino cuando yo tenía 17 años también, uno piensa que se la sabe toda, que todo el mundo está en contra de uno y que uno no tiene por qué hacerle caso a la autoridad, porque uno tiene que ser rebelde sin causa, no importa qué, yo estoy en contra. Porque uno tiene 17 años y uno se opone a la autoridad. Esto es un tiempo de posmodernidad donde uno no respeta la autoridad, cualquiera. No respeta la autoridad. Pero siempre recuerdo al hermano Gerardo, me dijo, Alejo, a veces uno tiene que dejar de hacer cosas que le agradan porque hay gente que por eso va a pecar. A lo mejor tú no metiste pierna, pero cuando te vieron bailando a ti, muchos lo hicieron también en contra de su conciencia. Y me leyó este texto. 1992. Me acuerdo como si fuera ayer. Porque fue una lección que yo jamás olvidaré. Yo espero que usted no tenga que ser disciplinado en esta ni ninguna otra iglesia para aprender la lección. A veces uno tiene que dejar de hacer cosas que a uno le agradan por amor a un débil en la fe. Y tú no estás haciendo nada malo, pero él piensa que tú estás pecando y tú eres un líder en la iglesia porque tú eres un fuerte. ¿Notan lo que estoy tratando de decir? Y usted podrá pensar, ya va, momentico. Ya, tiempo. ¿Eso quiere decir que uno tiene que estar más pendiente de lo que los demás dicen que lo que Dios dice de uno? No. Eso quiere decir que eso fue exactamente lo que hizo Cristo. Cristo, nuestro Señor, era tan santo como Isaías 6 dice. Cristo, nuestro Señor, era también y es aún santo, santo, santo. Que los querubines que volaban se tapaban los ojos, se tapaban las piernas y con 2 alas volaban y las huestes del cielo cantaban, digno eres, Señor nuestro, de recibir la gloria y el poder. Santo, santo, santo es tu nombre por toda la eternidad. ¿Es cierto eso de nuestro Señor Jesucristo? Sí, sin duda. Él es 3 veces santo y no ha perdido ni un milímetro de santidad en ninguna parte de la historia, salvo en aquel día de la cruz, cuando Él dijo, papá, Eloi, Eloi, lama sabactani, ¿por qué te alejaste de mí? ¿Por qué me has desamparado? Salvo esas horas en las que el Santo, Santo, Santo estaba cargando no solamente mi pecado y el tuyo, que ya son bastantes, sino que estaba cargando en sí mismo y soportado por 3 clavos y el abrazo de amor que te tuvo a ti y a mí. El pecado que él estaba pagando, el Padre no lo soporta, pero el Hijo lo carga. Y salvo en esas horas, el Hijo jamás ha perdido su santidad, jamás. Pero él tuvo que vivir 33 años soportando la presencia de pecadores alrededor de él, incluyendo su mamá, incluyendo su papá, incluyendo sus hermanos que ni creían que él era el Mesías, incluyendo gente de su pueblo que le decía, este es el hijo del carpintero, incluyendo gente a su alrededor cerca, 10 metros de él, que mentían, que robaban, que falsificaban la fe. Los fariseos decían que eran por fuera, pero por dentro estaban podridos en pecado. Y el mismo Santo, Santo, Santo tuvo que soportar la hediondez del pecado, la podrición del pecado alrededor de él.
Él lo soportó. Él lo soportó. No podrás soportar tú dejar de hacer. Ni siquiera te están diciendo que hagas, sino que dejes de hacer algo que te agrada, porque hay alguien a tu alrededor que no tiene una conciencia completamente informada. Noten lo que dicen los versículos. En el versículo 13 dice, no sigas juzgando, no sigamos juzgándonos unos a otros. Y recuerda que esto es dentro de la iglesia. Más bien, propongámonos no poner, ¿qué palabra usa en el versículo 13? No poner tropiezo o no ser de tropiezo al hermano. Por eso es dentro de la iglesia. Al hermano, ni hacerlo caer. Esa palabra tropiezo es una palabra griega un poco complicada. ¿Sabe cuál es esa palabra griega? Scandal. ¿De dónde sacamos nuestra palabra? Escándalo. Scandal es literalmente una zancadilla, una piedra que tú le pones a alguien para intencionalmente hacerlo caer. Y esto es importante que lo entendamos porque si de verdad, conscientemente, tú quieres, puedes y deseas hacer algo para consciente e intencionalmente dañar a alguien más, pues el problema no está en tus gustos, el problema está en tu intención. Y esa es la intención que hay que deponer. No, a mí me gusta esto, pero si yo lo voy a hacer caer, yo me voy a retraer de eso. Piensen, por ejemplo, en nuestra ropa. ¿Por qué nosotros nos vestimos? Cada vez que usted se vea en el espejo, usted está evidenciando que es pecador. Porque cuando Adán y Eva estaban desnudos, no se avergonzaban de estar desnudos antes de la caída. Pero cuando pecaron, se empezaron a vestir. Entonces, cada vez que usted se viste, usted confiesa que es pecador. Ahora, algunos de nosotros nos vestimos decorosamente. No estoy hablando de gustos, no estoy hablando de prendas, pero algunas personas se visten para estar cómodos. Otras personas se visten para que los vean. Y nosotros no debemos vestirnos para que nos vean, mucho menos debemos vestirnos para que no digan. Debemos vestirnos para estar cómodos. En algunas iglesias, algunas hermanas han sido heridas por el legalismo de decirle, no, el pantalón es de hombre. Y igualmente algunos hombres han sido heridos. Y yo, la verdad que hasta rabia me da cuando oigo de casos que elevan una opinión al nivel de la palabra de Dios y hacen de la opinión de fulano de tal. Esa es la palabra de Dios. No. La palabra de Dios dice que nosotros debemos vestirnos con modestia, con decoro. No nos norma la prenda. Una vez en una iglesia no me querían dejar predicar porque yo no llevé corbata. ¿Dónde la Biblia dice que hay que predicar con corbata? No, que la modestia del pastor incluye corbata. ¿De dónde sacaste tú eso? Entonces, yo no tendría problema en ponerme corbata. Si la camisa me cerrara, yo no tengo problema en ponerme corbata. La cosa es que cuando tú lo exiges como una norma, tú te estás erigiendo como el dueño de la palabra de Dios. Y tú estás elevando tu interpretación al nivel de infalible. Y ninguno de nosotros tiene capacidad para hacer eso. Solo Dios es infalible. Ni el Papa es infalible. Solo Dios es infalible. La palabra de Dios es infalible. Mi interpretación de la palabra no es infalible. Tu interpretación de la palabra no es infalible. Por lo tanto, debemos considerar que hay alguien que sabe más que yo siempre. Siempre hay alguien que sabe más que yo, hay alguien que sabe más que tú y debemos estar dispuestos a oír. Como los bereanos en Hechos 17. Cada vez que el superapóstol Pablo enseñaba, ellos decían, ok, vamos a revisar si lo que tú dices está de acuerdo a la palabra de Dios. No porque algo se diga desde el púlpito, usted tiene que recibirlo como palabra santa. Si no está de acuerdo a la palabra de Dios, deséchelo. Así mismo, agárrele un papel para la papelera. Ahora, si algo está de acuerdo con la palabra de Dios, recíbalo, aplíquelo, vívalo. ¿Okay? Entonces vamos a ver 6 puntos
de la libertad cristiana, del buen uso de la libertad de conciencia. El primero es, la libertad cristiana no debe usarse para herir o perjudicar al hermano por quien Cristo murió. Recuerden, esto es entre hermanos. Hay un pasaje en Gálatas 2 donde Pablo condena a Pedro porque estaba comiendo con los gentiles, pero cuando llegaron los judíos no se juntaba con esa chusma. Entonces, no estamos hablando de conductas entre cristianos relacionados con los incrédulos. No, estamos hablando de conducta dentro de la iglesia. Dense cuenta lo que dice los versículos 13 y 14 y 15. No sigamos juzgándonos unos a otros, más bien propongámonos no poner tropiezo al hermano ni hacerlo caer. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo, pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. Si tú ves algo impuro, pues no lo toca, no lo haga, no lo vea, no lo diga. Por ejemplo, una película, si hay escenas no santas en una película, y esto es, por eso es que hay que diferenciar entre lo que es ético, entre lo que es moral, lo que es bueno, lo que es malo y lo que es neutro, moralmente neutro. No hay problema en ver una película con contenido neutro, romántico, histórico. Oye, pero cuando ya se pasa para este lado, cuando hay erotismo, sensualidad, violencia, sangre, grosería, ese tipo que hasta el mundo lo califica como calificación R, es preferible que tú no veas o esa escena o la película entera. Y por este lado hay películas de buen contenido. Hace días en mi casa vimos una buena película de Tom Hanks. Todas las películas de Tom Hanks son buenas, ¿verdad? Menos esta. Estábamos viéndola en la casa. Muy buena película. Trata de la lucha contra la demencia senil, la depresión senil. Este hombre quería suicidarse y no pudo. Varias veces quería suicidarse y no podía. La película se llama Un hombre llamado Otto. Y Tom Hanks es un artista excepcional y muy buen mensaje de la película, un amor por la comunidad, un hombre obstinado en el cual una familia hispana le cambia la vida. Una familia hispana llega a su comunidad y le cambia la vida. Sin embargo, hay un detalle en la película en el que Otto está recordando a su esposa recién fallecida y el mucho amor que ella tenía por la comunidad, en el cual ella era una maestra incluyente de la comunidad. Entonces llega un muchacho, un repartidor de periódicos, y resulta que este muchacho es transgénero. Entonces, pobrecito el muchacho, que nadie lo quiere, y está a punto de suicidarse también porque nadie le acepta su homosexualidad y su transgesterismo. Y entonces ahora Otto lo adopta para sí, y esa es su causa ahora para defender. Y en casa decíamos, ese es el mensaje de la película. La aceptación del pecado de la homosexualidad. No estamos diciendo que un homosexual es menos persona, no. Estamos diciendo que la homosexualidad es un pecado y hay que decirlo con todos sus puntos y con todas sus comas. El homosexual es tan pecador como el chismoso y van para el mismo infierno que nosotros íbamos antes de arrepentirnos. Y la homosexualidad es un pecado que Dios es capaz de perdonar. Así como Dios perdona el orgullo, perdona el chisme, perdona la mentira. Dios perdona al homosexual si viene a Cristo y se arrepiente de su pecado. Pero esta película lo que estaba tratando era de, en medio de un universo bonito de cosas morales y de ayudas y cosas aceptables, estaba escondiendo una manzana envenenada para que en la sociedad ahora sea moralmente aceptable cambiarse de género. Y ustedes en sus trabajos, en sus vidas, en sus vecindarios, en sus universidades, ustedes van a tener la tentación de pensar que algo que antes era condenable, moralmente dañino, hoy en día está empezando a ser moralmente aceptable, socialmente bueno. Pero no son nuestras opiniones las que cuentan, sino lo que la palabra de Dios. Entonces, aquí estamos hablando de temas moralmente neutros.
Todo lo que está fuera de lo moralmente neutro o es completamente bueno o completamente malo, completamente puro o completamente impuro. Pero si alguien cree que algo es impuro, no lo haga, no lo diga, no lo sea. No porque yo decido lo que es puro, lo que es impuro, como dice el que piensa que algo es impuro, lo es para él. No, yo no soy el que decide si algo es pecado o no es pecado. Es Dios que lo decide. Si Dios dice que la mentira es pecado, yo no tengo por qué andar jugando con la mentira. Porque si Cristo es mi Señor, el Señor es el amo y el dueño, es el que manda. Yo no tengo por qué decidir qué es bueno y qué es malo si Él dice que es así o asado. Entonces hay muchos versículos en la Biblia que se condena la mentira, la homosexualidad, el orgullo, la codicia, la lujuria, la maledicencia, la inmundicia. Yo no tengo por qué decidir qué es inmundo o qué no es inmundo. La Biblia lo condena, el Señor lo condena. No es conmigo que tiene que pelear, es con el Señor que tiene que pelear. Y si tú le ganas al Señor, pues dale. Entonces, la libertad cristiana no debe usarse para herir o perjudicar al hermano por quien Cristo murió. En los versículos 13 y 15 vemos eso. Segundo, en el versículo 14 y 16 se nos enseña que la libertad cristiana no ha de ser ejercida de modo tal que merezca o que sirva de reproche. El versículo 16 es impresionante. Y esto debe ser casi que un lema para nuestra iglesia. No permitan que se hable mal del bien que ustedes hacen. Ustedes ven nuestra iglesia, ustedes pudieran ver una radiografía de la iglesia. Nosotros podemos ver, los pastores podemos ver en las estadísticas de nuestra iglesia, cuando ustedes nos permiten su información, hay de muchos países, de Centroamérica, de Suramérica. Algunos vienen de clase alta, algunos de clase media, algunos de clase baja, unos tienen un rango de edad, alguna minoría está por encima de los 50, una minoría está por debajo de los 20. Y tenemos un rango entre 20 y 50 donde hay de todo. Hay hombres, mujeres, hay casados, hay solteros, hay divorciados, hay viudos. Y nosotros tenemos una base de datos donde hay una gran mezcla de experiencias, de tradiciones, de pecado, de miedos, de oportunidades. Hay ingenieros, hay abogados, hay doctores, hay maestras, hay gente que no tiene profesión. No hay ninguno que no sepa ni leer ni escribir. Hay muchos que no les gusta leer. Es decir, la base de datos de la iglesia es una iglesia mezclada. Yo creo que en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, como en esta iglesia, el mundo, si pudiera ver por las cámaras o por un huequito, por la ventana, el mundo debería preguntarse, ¿qué une a esa gente? ¿Qué une a esa gente? ¿Cómo es que se aman tanto? Si son tan diferentes. Ni en el mismo español a veces nos entendemos. ¿Qué los une? ¿Cómo es que hay hombres que son amigos de algunas mujeres que no son su esposa? ¿Cómo es que hay mujeres que pueden abrazar a otro hombre que no es su esposo? Recuerde, eso es lo que está viendo el mundo por un huequito. ¿Cómo es que hay hombres y mujeres que se llevan bien con hombres y mujeres que no son del mismo país? No tienen el mismo trasfondo. Hay ricos que no explotan a los pobres. Hay pobres que no le piden prestado a los ricos. Hay gente diferente aquí adentro. Y todos tenemos el mismo Señor. Eso es lo que nos une. Por causa del Evangelio, nosotros estamos dispuestos a soportar gente que es diferente a nosotros. Y el pastor Juan y yo somos intencionales en no preferir a los colombianos y a los venezolanos por encima de los guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos, hondureños, bolivianos, peruanos, etc. Nosotros todos aquí somos ciudadanos del cielo. Algunos están legales. A algunos no les importa cómo están. Algunos tienen sus documentos.
Algunos no tienen documento. Todos somos hijos del mismo Dios. Y qué bueno que en el cielo no nos piden visa. Pero en el cielo nos exigen perfección. Y yo no puedo llegar al cielo sin ser perfecto. ¿Cómo hago entonces? La única manera que podemos llegar al cielo es pidiéndole al perfecto que nos dé de su rectitud, que nos dé de su perfección. Por eso es que la salvación es solo en Cristo, solo por gracia, mediante fe solamente, en Cristo solamente. No podemos llegar al cielo si no somos perfectos. Pero solo Cristo nos hace perfectos. Solo el sacrificio, poniendo nuestra fe, nuestra confianza única y exclusivamente en el sacrificio del único Dios perfecto, es que podemos llegar al cielo. Porque Él resucitó. Su pecado nunca tuvo pecado, pero el pecado que Él pagó con su muerte fue el mío y el tuyo. Si tú confías en que Él pagó y fue tu sustituto, pues ahora tú eres justificado, eres perfeccionado, eres redimido, eres cambiado, se te da un corazón en vez de piedra, ahora tienes un corazón de carne, y Él es el que te da la capacidad para dejar de hacer cualquier cosa, para no herir a alguien por quien Él también murió. ¿Notan la diferencia? Entonces, la libertad de conciencia nos debe permitir para que nadie diga nada acerca del bien que hacemos. Cuando usted puede ponerse, por ejemplo, en la situación en la que yo he estado, no sé quién ha estado, pero yo estaba evangelizando a Gustavo en la cancha del club social donde estábamos jugando básquet. Y estábamos jugando básquet un grupo de compañeros, entre ellos nuestro común jefe. Y los jefes nunca juegan bien, pero brindan. Entonces yo estaba compartiendo el evangelio con Gustavo y viene mi jefe. Gustavo era un creyente, eventualmente fue creyente, creyó en el Señor, pero en ese momento estaba pensando, de verdad yo debo ser cristiano, de verdad yo tengo que deponer mi orgullo y pedir perdón por todos mis pecados. Yo le decía, sí, Gustavo, la única manera de llegar al cielo es deponer tu rebeldía contra Dios. Entonces viene nuestro jefe con un six-pack, no un six-pack de aquí, sino un six-pack de aquí. Toma, muchachos, para que se refresquen. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿A quién le fallas? ¿A tu hermano o al incrédulo? Y el incrédulo es tu jefe. Y yo tuve que decirle, no, gracias jefe, yo no bebo. Pero que una cervecita no hace daño. Una vez al año no hace daño. Y yo decía, verdad, tranquilo, no hay problema. Pero yo no quiero hacerle ver a Gustavo que los cristianos no tenemos dominio propio. 1 Corintios 6 se nos dice, todo es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguno. Así que si tú te ves en esa situación, fállale al incrédulo, no a tu hermano. Fállale a tu jefe, pero no a tu hermano. En el reino de Dios, más importante es tu hermano que tu jefe. Ahora, la libertad de conciencia, la fe cristiana, no consiste en cosas físicas como comida o bebida, sino en justicia, paz y gozo. Vean lo que dice los versículos 17 y 18. El reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Años después, mi jefe me dijo, con una palabrota que no puedo repetir aquí, yo te admiro porque tú no te dejas intimidar por tu jefe. Yo le dije, jefe, yo tengo un jefe que está por encima de usted. Yo temo más a mi Dios que a mi jefe. O sea, años después, mi jefe me dijo, en ese momento era mi jefe, ahorita tengo otro jefe, pero en ese momento mi jefe entendió que nosotros somos más temerosos de Dios que de cualquier ser humano, incluyendo el presidente del país.
Entonces nosotros debemos buscar lo que contribuye a la justicia, a la paz y al gozo. Pero debemos estar dispuestos a dejar de hacer, a negarnos a cualquier cosa que para mi hermano, mi hermana, no sea ni justo, ni le da paz, ni le da gozo, sino que lo va a presionar también a él como débil, a pensar de que porque yo lo hago, él debe hacerlo, violando su conciencia. Y eso es pecado para mí y para él. Violar su conciencia por mi presión, por mi ejemplo, es pecado para él porque está haciéndolo en contra de su conciencia, y es pecado para mí porque yo lo estoy impulsando a violar su conciencia. Así que yo debo estar dispuesto a dejar de hacer lo que no contribuye a la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo para que él o ella no viole su conciencia. Por ejemplo, déjame ponerle un ejemplo. Hay personas que se debaten en si votar por los rojos o votar por los azules. Y usted póngale el partido de su país o de este país. En cada uno de nuestros países hay un candidato malo y hay un candidato peor. Entonces, en nuestros países, en nuestras democracias, los países que tienen democracia, uno no vota por el mejor candidato, uno vota por el menos malo. Entonces, usted no va a encontrar nunca un candidato que sea Juan el Bautista en persona. Usted no va a encontrar un candidato nunca que sea perfecto. El problema es cuando entre cristianos, entre miembros de la misma iglesia, ¿qué? ¿Tú vas a votar por los rojos? No puede ser. Tú no eres cristiano si tú votas por los rojos. Y aquel dice, ¿y tú vas a votar por los azules? No, los cristianos no podemos votar por los azules. Tú estás pecando si votas por los azules. ¿Notan lo que estoy tratando de decir? Entonces, cada uno tendrá una razón por la cual vota por los rojos o vota por los azules. En México son diferentes, en Venezuela son diferentes, en Colombia son diferentes, en Perú. Y usted póngale las iniciales del partido que usted odia o ama. Pero cosas raras pasan cuando uno habla de política. Ese es un pajarito. ¿De qué estaba hablando yo? Ya. No es posible que si yo voto por este partido tú consideres que yo esté pecando. O no es posible que si tú votas por este partido yo considere que tú estás pecando. Hay alguno de los dos que leyó o vio un programa de noticias y por eso se ve animado a votar por este. Hay otro que vio un programa de gobierno y le gusta este programa de gobierno y así esta propuesta y por eso vota por este. En otras palabras, casi todos nosotros votamos por 2, 3 o 4 cosas que nos gustan de este candidato e ignoramos las 29 otras cosas que no nos gustan. Entonces, esto es un uso de conciencia. Sí, debemos votar. Mi consejo es que nunca se abstengan de votar en los países democráticos. Nunca. La abstención no lleva a nada bueno. Sobre todo en los países en los cuales la abstención no condiciona el resultado final. Hay constituciones que sí lo hacen. Pero la libertad de la conciencia nos permite votar por unos y votar por otros. Incluso votar por candidatos menos malos. Por candidatos que apoyan iniciativas muy pecaminosas. Pero este es menos malo que este. Entonces vote por el menos malo, no vote por el perfecto. Ni defienda al candidato suyo porque no es perfecto, no es cristiano. En otras palabras, usted tiene libertad de conciencia para votar, para escoger esta escuela, para escoger esta universidad, para escoger esta carrera, para trabajar en esta empresa. Usted tiene libertad de conciencia siempre y cuando usted con esa decisión no esté haciendo que otro peque. Porque entonces usted
está pecando al ser una piedra de tropiezo para otro. Cuarto, los cristianos deben procurar lo que lleva a la paz y lo que contribuye a la mutua edificación. Versículo 19. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pregúntale a tu hermano. Al salir de aquí, usted puede preguntarle, hermano, hermana, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿En qué puedo interceder al Señor por ti? Y a lo mejor te dicen, no, por nada, estoy bien, gracias. Entonces tú le puedes decir, ok, yo voy a orar para que siga así como va. Pero si esa persona te dice, no, mira hermano, yo tengo ahorita un problema, una situación así en mi familia, yo tengo una situación de salud, ora por él. No espere, sí, está bien, yo voy a orar esta noche. No, ora ahí mismo, porque esta noche te va a olvidar. Ora ahí mismo. ¿Cuántos de ustedes han dicho que van a orar por alguien y nunca oran? Es más, hay algunos que dicen, voy a estar orando. Como ese presente continuo, 24 horas. Y usted oró 5 segundos y ya después se le olvidó. ¿Y oraste por eso? Sí, yo estuve orando. No, tú no estuviste orando, tú oraste una vez. Pero si hay algo lo que contribuye a la mutua edificación, ayuda a tu hermano. A lo mejor necesita un trabajo, necesita un empleo, necesita una casa, necesita un contacto, necesita un recurso, necesita un libro, necesita comida. Ese es tu hermano. Aquí no tenemos nosotros la mano cerrada para ayudar a nuestro hermano. A los miembros de esta iglesia saben que pueden contar con su iglesia, con sus hermanos. Porque para eso estamos nosotros, para ayudar a los miembros de esta iglesia. Los que no son miembros de la iglesia, los visitantes, los vecinos, también los ayudamos, pero en menos proporción. Porque y yo estoy seguro que los papás y las mamás que están aquí, ustedes pueden alimentar a todos los niños de África, después que alimenten a los que están en su casa. Entonces, no tenemos la mano cerrada para ayudar. El dinero que el Señor nos permite es para ayudar a los miembros de esta iglesia, principalmente, y luego a los demás. Entonces, contribuye a la mutua edificación. No hagas tropezar a tu hermano. Quinto, nadie debe hacer caer a otro por el uso de las cosas que en sí mismas son indiferentes. Repito, nadie debe hacer caer a otro por el uso, yo quisiera decir el capricho, de cosas que en sí mismas son indiferentes. Por ejemplo, en el versículo 20 y 21 tenemos el vino, la carne, la comida. Pero ahí mismo nos dice que lo mejor es no comer carne, ni beber vino, no porque eso sea malo, ni hacer nada por lo que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Por ejemplo, ustedes saben de esos, hay algunos palitos que tienen incienso y que ambientan la casa. Supuestamente hay palitos que ambientan la casa. Pero si usted lleva un palito de eso a la casa de un asmático, es probable que usted lo mate. Porque el incienso no tiene problema cuando es usado para lo que es usado el incienso, para absorber olores, Pero hay gente que opina que eso es brujería. Ustedes no han estado en casas donde hay incienso y hay música rara y hay un ambiente oscuro, así, pesado. Hay gente que piensa que el incienso solamente lo usan los brujos. O por ejemplo, hay remedios que tienen cosas en las cuales alguien es alérgico. Ustedes conocen a mi bella esposa Maribí. Ella es alérgica al perejil. Y usted sabe que una sopa le echaron perejil. ¿Usted se la va a dar a Maribí? No, pues me la va a matar. Una vez mi mamá descubrimos cómo ella era alérgica al perejil, porque mi mamá le dio un jugo verde. Y tú sabes, las mamás hacen jugo verde con cualquier cosa que haya en la nevera que sea verde, que se mueva o no. Y en la licuadora echan todo lo verde, lo licúan, y cuando alguien está con esa moda de los jugos verdes, eso le da a todo el mundo.
Mi mamá le dio bien, con buena intención. Mira, aquí está mi nuera, aquí bella, y le dio el jugo. El día siguiente se estaba muriendo, estaba en el hospital y el doctor le dijo 1 hora más y no la cuenta. Tenía la glotis hinchada y trancada que no podía ni hablar. Entonces, si usted sabe que ella es alérgica al perejil, usted le va a dar un sándwich con perejil, una sopa con perejil o algo que tenga perejil. No, porque le va a hacer daño. De igual manera, usted puede decir, bueno, está bien, Mariví, si tú no comes esa sopa porque te hace daño, yo tampoco la voy a comer por amor a ti. ¿Nota lo que estoy tratando de decir? Yo no dejo de comer la sopa porque ella es la alérgica, yo no. Usted me la da a mí. Pero si ella considera que el perejil es pecado, no porque es alérgica, es porque es pecado el perejil, entonces no debo comerlo porque yo la voy a hacer tropezar a ella. ¿Notan lo que estoy tratando de decir? Así que ninguno de nosotros debe antojarse de cosas que en sí mismo no son nada. El vino no es pecado, si no nuestro Señor fuera pecador. La carne no es pecado, porque si no, mucha gente estuviera pecando al comer carne. Y usted lea 1 Corintios 6, 1 Corintios 8, 1 Corintios 10, para saber cómo reaccionar cuando alguien ha dedicado una carne a los ídolos. A mí me sirven la carne y yo me la voy a comer. Y yo sé que el pastor Juan también me la aguanta. Morcilla, puerco, chinchurria, chicharrón. No tenemos problema con eso. El Señor no nos acusa. Sin embargo, si hay alguien aquí que considera que, no que eso es antihigiénico, es otra cosa, pero si alguien considera que eso es pecado comer puerco, pues no lo vamos a invitar a comer con nosotros. Eso, lo vamos a invitar a comer a otro lado. Y vamos a tratar de decirle, mira, ven acá. Tú sabes cómo es la cosa. Vamos a sentarnos a leer la Escritura juntos. Y vamos a dejar de comer esto por amor a ti. Pero creemos que tienes que aprender algo. No queremos una iglesia de débiles. Queremos una iglesia de gente informada en la palabra. Pero tampoco queremos que los débiles violen su conciencia y hagan lo que nosotros hacemos sin que nuestra conciencia nos acuse, porque nosotros lo estamos haciendo. Porque están violando su conciencia. Y Dios les ha dado una conciencia para dominarse. Pero si violan su conciencia por el ejemplo mío, entonces Él está pecando por hacerlo sin pensar y yo estoy pecando por forzarlo y encapricharme a hacer lo que Él considera pecado. Les invito a ver una película Amish. Ustedes pueden buscarla, no sé en qué aplicación está, debe estar en Amazon Prime o Netflix o en alguna de esas. Hay gente que cree que Netflix es pecado, pero si usted me permite la ligereza, busquen una película que se llama Salvando a Sarah Kane, Saving Sarah Kane. Los que la pueden ver en inglés van a disfrutar de un inglés Amish, un inglés con acento. Saving Sarah Kane o Salvando a Sarah Kane. Es una película donde muere una mamá Amish y deja a 3 niños. Y Sarah es la Amish descarriada que ahora es una reportera de un periódico, creo que en Chicago. Entonces, la tía ahora se encarga de los 3 sobrinos, pero no quisieron quedarse en el condado Amish, sino que la tía es una periodista y ahora ella se los lleva a los 3 sobrinos para allá, para aquella gran ciudad. Ustedes saben lo que son los Amish. Los Amish son una gente que se aísla del mundo, no tienen ni siquiera comunión con la red eléctrica, porque eso es comunicación con el mundo. Entonces viven una vida totalmente aislada, con valores muy, pero muy, muy ultra conservadores y considerando que todo es pecado. Todo es pecado. ¿Okay? Entonces, después hablamos de los Amish. Lo cierto es que estos 3 niñitos ahora en Chicago, en la gran ciudad, se ven presionados por sus amiguitas, la niña del medio, adolescente. Entonces ya ellos no usan ropa con botones. Ya se vio presionada a usar ropa con botones. Y salía de la casa sin botones, pero en el camino se cambiaba y se ponía una ropa con botones. Se ponía jeans. ¿Cuándo los Amish van a usar jeans? Nunca. Y entonces, antes de llegar a la casa, se volvía a poner su ropa Amish.
Es una película linda. Ustedes tienen que ver la película. El mensaje no es que la tía salva a los niños, aunque los niños enfrentan ahora tentaciones y presiones por estar en la gran ciudad, sino que los niños salvan a la tía. Y no les voy a contar más la película para que la vean, pero lo cierto es que esta presión del mundo nos va a llevar a preguntarnos, ¿será bien lo que yo estoy haciendo? En nuestra iglesia, por ejemplo, las mujeres cantan, las mujeres usan micrófono, las mujeres oran en público. Hay iglesias que las mujeres no pueden pasar de ahí para acá, porque esto es tierra santa aquí, solo para los hombres. Hay lugares donde uno tiene que pensar, ¿estará bien lo que yo estoy haciendo? Y mucha gente ve nuestra iglesia y ahora empiezan a señalar con el dedo omnisciente de mírenlos. Pero nosotros en nuestra iglesia tememos al Señor, amamos al Señor. Así que lo que contribuye para la mutua edificación es lo que hacemos. No te antojes, no te encapriches de cosas insignificantes como carne, vino o cualquier otra cosa comparado con la dignidad del sacrificio que por tu hermano fue pagado. Es mucho más importante tu hermano que tu dieta. Y último, el fuerte es libre de hacer uso de cosas que Dios no ha considerado pecaminosas. El fuerte no debe alentar al débil en la fe a usarlas en contra de su conciencia. ¿Por qué? Por lo que dice el final del versículo 23. En la Reina Valera del 60 dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuando usted quiera buscar una definición de qué es lo que es pecado, use el versículo 14-23 de Romanos. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que tú haces por inercia. Yo lo hago porque toda la vida yo lo he hecho así. Y no me importa lo que digan los demás, no me importa lo que diga Dios. No lo estoy haciendo con fe ni con convicción. Esa palabra que está en fe es convicción. Tú lo estás haciendo sin pensar si es bueno o es malo. Normalmente nuestra naturaleza pecaminosa lo que hace es buscar lo que le agrada a Dios, no lo que le agrada a la carne. Y a veces uno tiene que pensar, ¿qué es la voluntad de Dios? Exactamente lo que a mi carne no le gusta. Eso puede llevarnos al camino del legalismo, sí. O puede llevarnos al camino del libertinaje también. Pero nosotros en la vida cristiana estamos precisamente viviendo con esos dos bordes de la vida cristiana. No debemos pasarnos al mundo del legalismo, no debemos pasarnos al mundo del libertinaje. Debemos vivir en el medio, en ese caminito feliz de gozo, de justicia, de paz que el Señor nos enseñó. Y en ese caminito es un camino angosto. Pero los legalistas quieren hacer el camino angosto más angosto. Pero los libertinos quieren hacer el camino angosto un poquito más ancho. De manera que nosotros entendamos que Cristo fue el que abrió ese camino angosto y nos enseñó, a veces hay que cohibirse de cosas que el Señor no llama pecaminosas para darle tiempo a este débil que se informe, que lo enseñen o que hablemos en amor. Tú puedes identificar en tu vida, ya para terminar, tú puedes identificar en tu vida algunas cosas en las cuales tú estuvieras dispuesto a dejar de hacer, de cohibirte por amor a alguien que aún es débil. Y ojo, esto no es para que nosotros andemos sacándonos la lengua diciendo, tú eres débil. Tú eres débil, tú eres débil. Es que tú eres un debilucho. Nosotros no andamos así. El versículo 1 del capítulo 14 dice, hay que recibir al débil, hay que amarlo. Nosotros no podemos esperar que alguien tenga teología perfecta y sana doctrina 100% precisa para recibirlo en la membresía de la iglesia. Si fuera así, ninguno de nosotros estuviera aquí. Porque hay cosas que nosotros debemos reconocer, no sabemos. ¿O no? Pero es muy importante en el que nosotros entendamos que yo me puedo cohibir, me debo cohibir de cualquier cosa no pecaminosa por amor a alguien que todavía necesita ser informado. Hazlo. Y el mundo va a pensar, wow, mírenlos cómo se aman.
En Mateo 5:16 al 18 se nos dice que esa gente, el mundo, los incrédulos, viendo nuestras buenas obras, glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Yo no sé cómo, de verdad que yo no sé cómo los incrédulos van a glorificar a Dios por nuestra conducta. Yo no sé cómo, no me pregunten cómo. Jesús lo dice en su palabra. Pero en la primera iglesia, cada vez que yo hablo de esto, se me tranca la garganta. Porque en el circo romano, ¿no era que la gente estaba bailando en una fiesta de 15 años? No. El martirio de felicidad y perpetua, por ejemplo, las primeras mujeres mártires cristianas en el circo romano, en Cartago y en el norte de África, en otros lugares, ustedes podían ver a los cristianos muriendo por su fe. Y en las gradas había gente sanguinaria diciendo, sí, mátenlos, quémenlos, suelten las fieras, destrócenlos, despedácenlos, atraviésenlos. Pero había cristianos también en las gradas, tus hermanos y mis hermanos, viendo morir a sus familiares, siendo despedazados por las fieras, siendo arrastrados por las carrozas, siendo atravesados por vacas salvajes, siendo quemados como antorchas. Y ellos allí en las gradas, viendo cómo ellos sufrían por la causa de Cristo, los demás espectadores sanguinarios los veían a ellos de lado. Y decían, wow, cómo se aman, cómo se aman. Y algunos de esos espectadores sanguinarios fueron convertidos en las gradas por el amor de un testigo cristiano que estaba viendo morir a un hermano. Entonces el mundo va a ver algún día la unidad, la paz, la justicia y el gozo que tiene la iglesia. Y eso va a ser un componente evangelístico de nuestro sufrimiento. Pero al mismo tiempo va a ser la manera por la cual nosotros vamos a decir, si el Señor estuvo dispuesto a soportar, a tolerar el pecado alrededor de Él, pues yo también debo estar dispuesto a soportar algo que no es pecado por causa de mi hermano por quien Cristo también murió. ¿Tú estás dispuesto? ¿Tú estás dispuesto a dejar cualquier cosa por amor a tu hermano? Mire lo que dijo Pablo en el capítulo 8 de Corintios. 1 Corintios 8, del 4 al 13, con esto termino. En cuanto a los alimentos que se ofrecen a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en este mundo y que solamente hay un Dios. Y que aunque hay algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos, un solo Señor Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. Pero no todos tienen este conocimiento. Algunos que todavía están acostumbrados a los ídolos, comen lo que se ofrece a los ídolos y con su conciencia, que es débil, se contaminan. Es verdad que los alimentos no nos acercan más a Dios, pues no somos mejores por comer ni peores por no comer. Pero tengan cuidado de que esa libertad que ustedes tienen no se convierta en motivo de tropiezo para los que son débiles. Porque si a ti, que tienes conocimiento, se te ve sentado en una mesa en el lugar de los ídolos, a alguien cuya conciencia es débil, ¿acaso no se sentirá estimulado a comer de lo que se ofrece a los ídolos? En tal caso, ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá por causa de tu conocimiento. Y así, al pecar, ustedes contra los hermanos y herir su débil conciencia, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si la comida es motivo de que mi hermano caiga, jamás comeré carne por no poner a mi hermano en peligro de caer. Vamos a orar. Señor, gracias por este texto que nos enseña. Gracias por enseñarnos que la comida y la bebida nada son, que los ídolos y los dioses nada son. Tú eres el único Dios vivo y verdadero, a quien damos gracias por la comida y la bebida, por poder disfrutar
de buena música, de buenos lugares, de buenas películas, por poder disfrutar de la libertad de conciencia que tú nos regalas. Señor, pero si hay alguno aquí, si hay alguien en esta iglesia que considera que algo de lo que hacemos es pecado, por un lado, permítenos animarle a estudiar, a ser informado de por qué lo hacemos, pero también a todos, por favor, danos la disposición de dejar de hacer cualquier cosa, porque hay alguien que no está completamente convencido. Pero no le permitas a él tampoco hacerlo en contra de su conciencia. No nos permitas a ninguno de nosotros actuar en contra de nuestra conciencia sin ser informados apropiadamente. Porque tú mismo nos diste el ejemplo. Tú mismo nos enseñaste a considerar a los demás como más preciosos, más valiosos, más importantes que cada uno de nosotros mismos. Y ese ejemplo, Señor, te llevó a dar tu vida en la cruz, para que creyendo en ti tengamos vida eterna. Si hay alguien que duda acá, Señor, si hay alguien que aún no ha sido convencido de su necesidad de ti, permítele convencerse hoy de que tú eres el único Dios, el único Señor, el único amo y dueño de nuestras vidas. Que tú eres digno de cualquiera de nuestros sacrificios, cualquiera de nuestras disposiciones y cualquiera de todas nuestras mejores intenciones por amor a aquel por quien tú también moriste. Te amamos, Señor, y te necesitamos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.